Sí. ¿Yo pronuncio bien o no? Mato Grosso. Ah, Mato Grosso, sí. Eh, y soy Kun y trabajo en la Universidad de Shanghai. Y mi campo es la historia y ciencia política, este tipo de cosas de América Latina. Estuve en América Latina por en total casi 3 años, pero lamentablemente solo estuve en el país donde habla español. Espero que un día pueda ir a Brasil. Ojalá el año que viene. En realidad ya tengo un plan para ir a Brasil el año que viene, después de la pandemia. Sí. Bueno, es como una presentación mío. Y hoy el tema que yo prefiero presentar a ustedes es, es estudios de Latinoamérica en China. Bueno, podría ver el PPT mío. ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? sí, Ok, todo ok. bien. Bueno, ustedes saben cómo China se queda muy lejos desde América Latina. Es como una antípoda, ¿sí? Antípoda. Antípoda en esta tierra, de esta tierra. Pero en China hay, aunque no hay tantos investigadores como los investigadores sobre Estados Unidos, sobre Alemania, sobre Francia, sobre Japón, pero eh, existe un grupo con me parece más que 300 investigadores en China que solamente trabajan sobre América Latina. Este grupo abarca eh, cuatro o cinco diferentes tipos de investigadores o de personas. Los primeros es investigadores desde think tanks, como la Fundación de Vargas en Brasil. En China también existe muchos think tanks. La mayoría de ellos son estatales. Eso me parece es un punto muy diferente que la situación en Brasil. Porque la fundación de Vargas me parece es privado, ¿sí? La fundación es privada, pero la mayoría, específicamente los think tanks más conocidos en China, todos son estatales. También, además de think tanks, existen instituciones académicas que enfocan tal vez más en la historia, en el pasado, que en el presente. Además de eso, el segundo grupo son los profesores de las universidades, como yo. Este grupo generalmente enfoco por ejemplo, en las carreras básicas, sociología, economía, historia, pero todos se refieren a Brasil o a América Latina, perdón. Algunos trabajan sobre Brasil, esta es seguro. Y, por ejemplo, luego te voy a dar más ejemplos, más específicos. El tercer grupo son algunos funcionarios de diferentes departamentos en el gobierno de China, en diferentes niveles, como municipalidad y gobierno central o provincia. En China existe un fenómeno, es como así. En cada provincia existe una academia ciencias sociales, como una institución estatal. En esta institución incluye generalmente como los estudios de diferentes países extranjeros. Por ejemplo, pero sí, por ejemplo, un estudio sobre Estados Unidos es más común, pero en algunas provincias, en Shanghai, en Beijing, en Canton, en Chongqing, en Hunan, en este tipo de institución de gobierno existe como un centro para estudios latinoamericanos. Eso es el cuarto tipo. Y el segundo es como las personas, no, el cuarto son las personas que hacen negocios con ustedes, con latinoamericanos en China. Y para sus negocios prefieren conocer la situación locales.
Por ejemplo, ¿quién va a tomar el poder después de la elección como Estados Unidos? Todo el mundo presenta atención en este tipo de cosas. Para América Latina, para nosotros es lo mismo. Por ejemplo, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, después de él, ¿quién va a tomar el poder? ¿Y qué tipo de impacto va a hacer sobre los negocios entre China y Brasil, las relaciones bilaterales, como este tipo de cosas? Y al final, periodistas, específicamente de Agencia de Noticias de Xinhua, no sé si la conozcan, es una agencia de noticias estatal y el más grande en China. Y en cada país eh, tiene una oficina local para colectar las noticias, escribir reportes sobre la situación actual de los países. También la mayoría de ellos hablan español o portugués, aunque sus reportes, sus obras no son tan académicos, pero mm, me parece conocen la realidad actual más que la mayoría de los profesores o investigadores en China. Un fenómeno es como así en China hasta hoy. La mayoría de los investigadores sobre América Latina ni habla español ni portugués. No son muchos, no son muchos. Sí, pero este fenómeno existe por una razón histórica y les voy a implicar en la próxima, a través de las próximas páginas. Bueno, vamos a seguir. Ay, ok. También este tipo, cinco diferentes tipos de personas consisten tres asociaciones académicas muy grandes en China. Pero las tres asociaciones también son, es difícil definirlos como estatales, porque sí, pertenecen a un departamento, un ministerio estatal, pero los miembros no son tan estatales, sí, incluye todos los tipos. Las tres diferentes asociaciones son, sí, puede ver como la Asociación de Estudios Latinoamérica en China. Es como LASA en China. Es la asociación más grande en China que incluyen, me parece, más que 300 miembros, más que 300, 400 miembros. Los miembros son investigadores, profesores, algunos funcionarios y por año convocamos una conferencia anual en esta asociación. Y generalmente en diferentes lugares, como en una universidad o en un centro, una institución. Y la segunda es la Asociación de Historia sobre América Latina en China. Esta asociación no es tan grande como el primero. Ustedes saben, como en todo el mundo, no hay tantos como, no hay tantas personas que prefieren estudiar historia. En China también, pero yo soy un profesor quien trabaja sobre la historia de América Latina. Y para mí me parece, para aprender mejor lo actual, es mejor que remontarse a lo pasado. Entonces, para los chinos me parece es muy importante para aprender, conocer y aprender la historia, lo basado en América Latina, para profundizar sus conocimientos sobre la situación actual. Y la tercera será la asociación de lengua, de español, portugués y de literatura. En esta asociación supongo también hay más que 300 o 400 profesores, porque generalmente en la mayoría de las universidades, o no la mayoría, pero me parece ahora más que 100 universidades ya tiene una carrera de español, como literatura de español. Generalmente
eh, utilizando 4 años para enseñar a estudiantes cómo hablan, cómo escriben, aprender español. Sobre el portugués, me parece hay más que 30, hay más que 30 de la universidad, de universidades tiene esta carrera. Considerando en China, en total hay más que 3.000 universidades. Entonces, la raza, no, como el porcentaje no es muy alto, pero está bien con comparación a los años anteriores. Eso es la situación actual, más o menos en China. Después de eso, prefiero presentar un poco la historia, el desarrollo, el proceso, cómo ese desarrollo, cómo se ha desarrollado los estudios latinoamericanos en China. Prefiero dividir como como mm, tres etapas, prefiero, o 4 etapas. El primero es desde 1949 hasta 1965 o 6, después del establecimiento de la República Popular de China hasta la Revolución Cultural. Y la segunda etapa es después de la Revolución Cultural, que empezó desde el año 1965 o 6, eso depende de frentes historiadores, hasta 1978. La tercera etapa es 1978 hasta 2000. Es como desde la reforma, la apertura de reforma de Deng Xiaoping hasta 2000, el siglo nuevo. En la última etapa es desde 2000 hasta hoy. La última etapa es un periodo durante que eh, la relación entre China y América Latina ha desarrollado más rápido en el sentido de importación y exportación, en el sentido de intercambio académico, también en el sentido de relación política entre ambos lados. Bueno, vamos a ver la primera etapa, desde 1949 y hasta la Revolución Cultural. Bueno, ustedes saben cómo la República Popular de China se estableció en 1949 con una llamada de Mao Zedong. Dice, la gente o el pueblo chino desde hoy ha- se ha levantado, se ha levantado. ¿Y por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Porque antes de 1949 China había sufrido como casi 100 años de guerra internacional y la guerra civil, y casi no había existido un gobierno central con fuerza durante 100 años. Y este 100 años, comparación con la historia antigua de China, es una excepción. Porque ustedes saben, antes de este 100 años, desde como hace casi 3.000 o 4.000 años, ya tenemos una historia, una tradición de tener un gobierno central con fuerza, fuerte, que puede controlar, que puede proteger, que puede manejar. Entonces, desde 1949, en este sentido, volvemos a una tradición de tener un gobierno central fuerte. Bueno, también desde ese año el gobierno central empieza a establecer diferentes institutos académicos, generalmente sobre cada parte del mundo, cada parte del mundo, sobre América Latina. Hay una oficina chiquita en aquel momento, todavía no hay un instituto sobre estudio a América Latina, pero en aquel momento existía como oficina de estudio
sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre Japón también. Y un punto de transformación es como en 1959, como la crisis, como la liberación de Cuba o la revolución de Cuba. Depende cómo define, definir, sí, sí. Y después de la revolución, porque ustedes saben, en el contexto de la Guerra Fría, China se quedó con Soviet Union en aquel momento y ambos pensaban que la revolución Cuba era una oportunidad muy buena para amplificar la revolución por todo el mundo, específicamente en, en occidental, en la tierra occidental, ustedes saben. Y por eso China, el gobierno de China Central empezó a establecer un instituto para estudios latinoamericanos. Pero en aquel momento generalmente sobre Cuba y sobre los países donde existían la posibilidad de hacer una revolución. Eso es como una meta en aquel momento para este tipo de institutos o centros. En la realidad no había mucho en aquel momento. Lo más famoso es como una oficina, se llama una oficina dentro de un departamento dentro del Partido Comunista de China, se llama Zhonglianbu. Es como, puede verlo como un ministerio de relación exteriores de partido, no de gobierno. Eso es importante. Entonces, este esta parte o esta sección empezó desde la guerra civil, desde 1929 o 30. Desde aquel momento invitó, por ejemplo, periodista de Estados Unidos a Yan'an, a un lugar donde nació el Partido Comunista, ha invitado a Yan'an para hacer entrevista, sí, para promover la revolución en China en el contexto internacional. Entonces, esta sección que es muy importante hasta hoy. Y me parece el primer instituto sobre América Latina se estableció dentro de esta institución. Se llama como una oficina para América Latina. Y en aquel momento no había muchos investigadores. Yo pregunté a un investigador mayor. Me parece en aquel momento habían como menos que 20 investigadores en esta oficina. Entonces, generalmente la primera etapa. Es la primera etapa. Y, y durante esta etapa, como las obras de este instituto generalmente eran sobre como la situación de la revolución en América Latina. Por ejemplo, en Venezuela existe la posibilidad de hacer una revolución, o en Brasil, ¿quién hizo el coup d'État en 1964? Golat, como ustedes sabían. Y en aquel momento ya, supongo, ya teníamos una relación buena con vicepresidente Golat y y el mismo presidente, me olvidé su nombre. Por eso también presentamos mucha atención sobre Brasil. Les prefiero a presentar mm, algunas pintas de aquel momento. Sí, mire, eso es una propaganda para apoyar la revolución de Dominica, de la República Dominicana, en los años 60. Y también como tiene que incluyen un sentido muy fuerte de anti-americanismo, anti-Estados Unidos, anti-yankee. Como 英雄的多米尼加人民反美斗争必胜, es como viva Dominicana, como Dominicana sí, Yankee no, más o menos como así. Y eso. Y también es como esa es un pinta muy, muy conocida durante 1900, los años 60, específicamente antes de la Revolución Cultural.
Es como para apoyar la revolución en Asia, África y América Latina. Revolución anti-imperialismo, más o menos. Generalmente que era un punto criticar en China en aquel momento para aprender a América Latina. Eh, ya tenemos un diario. Este diario es muy especial porque solamente traducen las noticias de otros diarios conocidos por el mundo. Por ejemplo, New York Times, Le Monde, o la Cámara, o el País de España, o la Cámara de Cuba. Porque en aquel momento China estaba medio bloqueado. Para la persona común, que era muy difícil saber leer las noticias desde afuera. Entonces, en China existe este tipo de diario. Y durante los años 60, en este diario, casi la mayoría parte de este diario eran sobre la revolución por todo el mundo, en cada país, y cómo llegar a un socialismo o comunismo a través de este método. Generalmente es como un rasgo muy típico de estudio a América Latina en China durante aquel momento. Bueno, la segunda etapa es como la revolución. Aquí es como desde 1966 hasta 76. Durante la revolución para los chinos, que era una memoria dolorosa, muy dolorosa, como algunos errores que hicimos en la declaración del Partido Comunista en los años 80 ya ha definido que la revolución cultural era un error que hicimos. ¿Por qué era un error? Es demasiado ideológico y ignorando la realidad y solamente ignorando la realidad internacional y civil. Y durante esta etapa, casi el 90% de las relaciones exteriores habían cortados, como no existían embajadas, existían embajadas, pero las personas que trabajan dentro allí no hicieron trabajos, ningún trabajo. Toda China solamente eh, sí, presentaron atención en cómo hacer la revolución dentro del país, cómo eliminar el capitalismo en China. Pero eso es anti-historia. Entonces, me parece también a mi juicio es una experiencia, una memoria dolorosa. Es como una guerra dentro del pueblo, pueblo contra pueblo. Es como la guerra sucia en el sentido, en lo básico en América Latina. También por eso, si todo el mundo solamente quiere hacer la revolución, solamente hacer política tan brutal, entonces no existía estudios en este periodo. Todas las universidades cerraron en aquel momento. Mis padres experimentaron este periodo. Entonces, cuando tenían 20 años, no existen universidades casi. Y todos los profesores tenían que ir a campo a trabajar, porque el presidente Mao decían como los intelectuales no son tan confiables, son burocráticos, necesita recibir un como revisión o como entrenamiento para hacer nuevo, como una persona nueva o una humanidad nueva, como en este punto. También sobre el estudio de América Latina era lo mismo. En aquel momento, aunque existía un instituto, una oficina, no había
no había casi ningún estudios. Y luego vamos a pasar a la tercera etapa, desde 1976 hasta 2000. Me parece una cosa más importante durante este periodo el establecimiento de ILAS. Se llama el Instituto de América Latina, de Estudios de América Latina. Es una parte de ciencias sociales china. Es como Chinese Academy, China Academy. Es un think tank con un nivel más alto a estar en China. Entonces, dentro de ello, se estableció un instituto específicamente sobre América Latina. En 1976, solamente en este instituto había más que 100 investigadores, pero hoy no hay tantos. Hoy creo que hay más o menos 60 personas, 60 investigadores en este instituto. El mecanismo es un poco distinto que el mecanismo en América Latina, porque fui a visitar a CONICET en Argentina. En CONICET es el mecanismo como los profesores, los investigadores pueden enseñar en las universidades, pero al mismo tiempo puede como un miembro de CONICET, Consejo Nacional. Pero en China es muy distinto. Si trabaja para ILAS, perteneces a ILAS, no puede enseñar en las universidades. Por eso, para algunos investigadores prefiere enseñar, entonces no van a ILAS, van a las universidades. Por ejemplo, durante los años 60 también en varias universidades conocidas existen la carrera de estudio sobre América Latina. Por ejemplo, la Universidad de Beijing en Beijing, la Universidad de Fudan en Shanghai, la Universidad de Hubei en la provincia Hubei, donde específico en estudios sobre Brasil, hasta hoy. Aunque hoy no hay tantos investigadores allá, supongo hay más, dos o tres, pero tiene una tradición para investigar sobre Brasil. Ah, pero, y también, generalmente durante los años 70, los investigadores trabajaban sobre cada país en América Latina, no como hoy. Hoy, generalmente, la mayoría de los investigadores chinos solamente a ellos les interesa los países grandes, por ejemplo, en América Latina, México, Brasil, Argentina, tal vez Perú o Ecuador o Chile. Eso depende de como la exploración, las negociaciones. Pero en los años 70, los países en Caribe, en América Central, existían profesores que solamente se dedicaban en estos temas. Pero hay un cambio, hay un cambio. Este cambio se inició desde los años 80, porque ustedes saben, después de la apertura de reforma de Deng Xiaoping, los chinos quieren desarrollar la economía generalmente. Por ejemplo, para llegar a un GDP más alto, para tener una buena vida, por casi colapso durante la Revolución Cultural. Todo el país quería desarrollar más rápido. Pero con este intento también vino un consumismo, un utilitarismo muy fuerte. Por eso, luego de los años 80, 90, generalmente los profesores, los investigadores prefieren estudiar los temas que se necesitan más, no solamente por sus propios intereses, pero pero por las intereses económicas, generalmente como así. También desde esta etapa en la Academia China empezamos a tener un periodista
específicamente sobre estudio América Latina. Eso, eso que era desde hilas de gas, sí, como desde de hilas de gas. Y esta revista todavía ha existido hasta hoy, hasta hoy. También, por ejemplo, la mayoría de los investigadores publican artículos académicos en esta revista. No solamente los investigadores chinos, también conozco muchos investigadores desde América Latina, también han publicado artículos en esta revista. En Brasil también hay. Eh, Y, y la última etapa me parece que como desde 2000 años hasta hoy. ¿Por qué, qué es la última etapa? Porque desde 2001 China participó en WTO como World Trade, eh, en esta organización. Después de eso, la economía de China se ha integrado a la economía mundial en total. Y desde este año, los negocios, la importación y exportación entre China y América Latina ah, empezó a subir muy rápidamente, exponenciales en algunos sentidos. Entonces es la última etapa. Y también desde esta etapa en China mm, empezó a renovar los institutos, las universidades, donde pueden estudiar sobre América Latina. Porque durante los años 70 todos los institutos han cerrado y los años 80 y 90, porque en aquel momento preferimos estudiar desde los países más desarrollados, desde Estados Unidos, desde Japón, desde Europa. Entonces, en aquel momento, muy poca gente quería estudiar sobre África, América Latina. Todo el mundo quería estudiar sobre Estados Unidos para conocer cómo se ha desarrollado tanto. Y también por ahí en aquel momento la distancia todavía que era un problema en los años 80, 90, no como hoy. eh, Tan fácil viajar desde China hasta América Latina. Y por todas las razones. Pero la situación se cambió desde 2000 años. Por la importación y la exportación, ambos lados, China y América Latina, empezaron a presentar más atención en ambos lados. Y por eso más y más institutos, universidades, empezaron a sí, cambiar sus temas, no solamente sobre los países desarrollados, también sobre, aunque es el tercer mundo, es una palabra académica creada por algunos académicos en Francia, también en China, también se ha usado mucho el tercer mundo, o Global South, eh, el sur global, el sur global. Por ejemplo, desde 2010, en 2000 años solamente había no más que 10 institutos o universidades que estudiaban sobre América Latina. Pero después de 2015 había casi 50 institutos y universidades. Y hoy supongo hay 60, 70, te digo cosas. Sí, puede ver desde esta PPT. Y, y, y generalmente como los temas de hoy también son diversificados, que incluyen economía, políticas, relaciones internacionales y desarrollo social, cultural, religión. Por ejemplo, mi tesis de doctorado era sobre la liberación de teología, la teología de la liberación en América Latina, también como los movimientos sociales durante los años 70.
pero solamente en Chile y Argentina. En aquel momento no comprendí portugués, entonces, pero leí algunos libros de Leonardo Boff. Leonardo Boff, sí, que era que es una figura muy importante, es una personaje, sí. Y también sobre literatura y y la lengua. En realidad ha traducido muchas obras de América Latina a chino, de español, de portugués a chino. Por ejemplo, Márquez, Llosa, en Brasil es como eh, Jorge Amado. Jorge Amado, ¿sí? Amado, sí, pero no sé cómo se pronuncia en portugués. Jorge Amado y muchos otros. Sí, en realidad, la literatura de América Latina hoy es muy popular en China, muy popular, porque tiene un sentido de antiimperialismo, tiene un sentido de mezcla de diferentes razas, tiene un sentido de desde un sur, desde una parte no tan desarrollado como occidental. Y todos los sentidos para los chinos son similares. Entonces, para los chinos es más fácil recibir esta literatura. Y para algunos de ellos entiende el dolor o las felices por ejemplo, de Márquez, 100 años de la soledad, 100 años de soledad. Casualmente, en China también los chinos experimentaron casi 100 años de humirto, de guerra. Entonces es comparativamente fácil para los chinos aprender los sentimientos de los latinos en este punto. Me parece una razón importante porque la literatura nació en un continente tan lejos y tan distinto, pero todavía es popular en China. Me parece una razón muy importante. Bueno, y eso es como hay libros, artículos, dissertations y todo, y también hay algunos artículos para de presentar al pueblo común como la situación en América Latina actual, como los viajes y donde tiene un paisaje muy lindo, este tipo de cosas. Y en realidad también hay desde 1206 hay más y más artículos que presentar los productos agriculturales desde América Latina. Por ejemplo, carne de vaca, soja, cereza, eh, como aguacate y todos los productos son muy populares y se vende muy bien en China. Se vende muy bien en China. Y como el profesor Luis me decía, como en Mato Grosso, sí, los vende soja, ¿sí? Con un cantidad numerosa, sí. Es de las, sí. Y también en esta situación, el gobierno también ha empezado a dar becas a los estudiantes, a los profesores, para estudiar en América Latina. Afortunadamente, yo soy el primero doctorado con una beca de gobierno central para estudiar en América Latina en 2012. En 2012. En aquel momento la academia todavía no tuvo tantas relaciones con los profesores en América Latina. Entonces mi tutor en aquel momento solamente conocía un profesor en Uruguay, desde CLAI, no sé, Centro de Economía, no, Centro de América Latina, solo es economía y humana, más o menos como así. Entonces, con la beca yo fui a
Montevideo y quedarme en este lugar por casi 2 años, 2 años. Y luego eso fui a Argentina, Chile, para terminar mi tesis, porque mis temas son sobre los movimientos en estos dos países. Y luego a Perú, a Honduras, y también voy a repetir de nuevo, ojalá. Espero que el año que viene pueda ir a Brasil, aprender mejor portugués, sí. Bueno, me he presentado tanto como la situación, una historia breve y la situación actual de estudio América Latina en China. También en la última etapa prefiero em, presentar contarles, todavía existe algunos problemas. Por ejemplo, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, sí, siete problemas. Como todavía no tenemos suficiente fieldwork como trabajo en el campo, trabajo de campo, todavía nos falta. También me parece por la distancia y por la mayoría de los investigadores en China no hablan ni español ni portugués. Entonces, es también un problema me parece muy importante. Cómo les falta la capacidad de aprender, de conseguir los materiales directamente desde América Latina. Generalmente van a usar los materiales, los artículos de Estados Unidos y Bretaña. No voy a decir los artículos de estas dos partes son malas, son subjetivas, pero es una perspectiva especial. No solamente, no es una perspectiva china, en realidad. Generalmente algunos profesores en China, usando los materiales en inglés, que no puede, me parece, no puede reflexionar la realidad o no puede reflexionar todos los aspectos de América Latina. Es un problema muy importante, pero este problema también existe en la Academia América Latina, porque la mayoría no hablan chino, entonces para comprender China es inevitable usar los materiales en inglés, donde eh, tiene una perspectiva un poco distinta que la perspectiva china. Me parece para un buen trabajo se necesita utilizar ambos. Se necesita utilizar ambos. Y para un historiador, los materiales primarios son más importantes. Entonces es obligatorio para los historiadores aprender lengua local. Sí, sí, por ejemplo, español y portugués. Y el segundo y el tercero, generalmente, aunque hasta hoy tenemos más que 60 institutos de América Latina, sobre América Latina en China, pero tal vez en total tenemos 300 investigadores que también incluyen los profesores que estudian sobre la literatura. Entonces, en realidad, los investigadores trabajan sobre la historia, la economía, la ciencia política en China, no son muchos. Por eso, generalmente los temas, aunque son diversificados, también es muy, esperé un poco, me olvidé una palabra, perdón. Es muy linza. Perdón, es muy dispersos, es muy dispersos. No puede consistir un sistema, ni sobre un país. Por ejemplo, en China tal vez no podemos encontrar un grupo, por ejemplo, 10 personas, cada cual tiene su campo,
por ejemplo, la persona uno sobre economía de Argentina, la persona segunda sobre la política de Argentina, la persona tercera sobre la religión en Argentina. No podemos encontrar un grupo en China sobre ningún país latinoamericano. Entonces no tenemos un sistema, una academia sistemática nos falta mucho. Pero comparación con Estados Unidos, allá tiene un estudio de área muy fuerte y muy desarrollado. Sobre un país muy chiquito, por ejemplo, un país en Caribe, por ejemplo, Haití, también hay un montón de artículos y libros sobre este país. Entonces, es el segundo punto, es el segundo punto. Y también para los profesores y investigadores que trabajan sobre ciencia política o sobre diplomacia entre China y América Latina, no tienen la oportunidad para trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en algunas organizaciones oficiales. No existe como revolving door como Estados Unidos en China. Entonces, generalmente la mayoría de profesores solamente usan los conocimientos o las teorías en libros, les falta la experiencia práctica, y que me parece muy importante. Y a algunos les falta la experiencia de vivir en América Latina, de aprender el lógico de los latinoamericanos. Y bueno, y el último me parece por los chinos no hablan español y portugués y muy pocos escriben en inglés. También eso es un problema para nosotros. Por eso no podemos presentar nuestros trabajos, nuestras ideas sobre América Latina, sobre la relación bilaterales en lo internacional. Y la última es, los chinos son tímidos. No les gusta debatir en público, en serio. En el confusismo hay un dicho más o menos como así, como debatir o discutir en público no es una cosa buena. Es un característico chino, muy típico. Si conozcan más chinos, ustedes van a como realizar como los chinos no quieren debatir en público. Pero no es bueno para los trabajos académicos. Bueno, sí. Entonces, bueno, hay algunos tópicos, temas que a la academia china le interesa mucho. Te voy a mostrar y no voy a contar en más detalle, pero si les interesa me podría escribir por correo o otra cosa. Por ejemplo, como Pink Tide, como la olea de rosada, sí. Y también como comparative advantage. Eso es como un campo de economía, me parece. El profesor Luis conoce más que yo en este campo. Y también como cómo implementar la cooperación en China CELAC, en esta organización internacional multipolar. Sí. Y también los factores chinos en América Latina, específicamente considerando la presión desde Estados Unidos hacia los países de América Latina sobre 5G y sobre infraestructura, sobre la importación y explotación, es un tema más, cada día más como más caliente en la academia. Participé en la LASA el año pasado en Boston y hay más que 30 paneles sobre como relación triangulares a China, Estados Unidos y a América Latina. Sí, me parece en Brasil también existe este fenómeno. Sobre 5G, Pompeo decía que existían como los problemas de seguridad, pero en realidad
No, sí, y también las opiniones distintas entre los políticos en Brasil. Es un tema muy interesante. Sí, triangulación China desde Latinoamérica. Y también hay investimento, hay muchas inversiones chinas en América Latina, por ejemplo, en Venezuela. Al gobierno chino también le interesa evaluar el riesgo de las inversiones, porque se sabe hasta en América Latina un cambio de gobierno va en algunos sentidos va a decidir sí, el destino de un proyecto, de una inversión. Pero me parece, en China nos todavía falta un conocimiento como así. Solamente presentamos atención al gobierno central, ignorando el gobierno estatal. Pero el sistema político en América Latina es muy distinto que lo en África o en China. El gobierno central no puede decidir cada cosa, no puede determinar. Entonces, por esta razón, la Universidad de Shanghai y yo eh, ya tenemos muchos intereses para cooperar con ustedes. Sí, desde un punto de vista de Estado, del lugar, de provincia. Eso es muy importante, eso nos falta. Sí, bueno, como me decía profesor Luis, tenemos 40 minutos, me parece, ahora es sobre tiempo. Entonces voy a parar aquí y también te voy a mostrar un poquito como los estudios de América Latina en la Universidad Shanghai. Y ya firmamos muchos convenios y ya tenemos muchos intercambios y en nuestro centro. Hasta hoy hay más que 15 estudiantes desde América Latina que como hacer un máster o doctor aquí. Tenemos ciencia política, esta carrera, y historia mundial y Global Studies, tres carreras. Y todos los cursos para los estudiantes se darán en inglés. Y algunos sobre América Latina voy a dar en español. Y bueno, es nuestro equipo. Algún de Venezuela, de México y algunos profesores. Y tenemos un profesor full time desde Perú, se llama Antonio Zapata. Y también tenemos algunos profesores desde Argentina, part time. Puede venir a China como una vez por año, pero este año no puede por la pandemia. Sí. Y como firmamos el convenio con CONICET de Argentina, y ya tenemos una cooperación profundida con CONICET, la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Perú, los tres. Y espero en Brasil también vamos a tener otra. Y, y ahora es todo. Mil gracias por la audiencia y disculpe de nuevo por mi español. Sí. Nosotros agradecemos suas palavras, muito interessante as oportunidades de cooperação que nós outros acá em Mato Grosso teremos com sua universidade. Nossa província, nosso estado, está exatamente no meio da América do Sul. Então, Sí, sí. nós temos limites com Bolívia, com Paraguai, nós outros temos exportações para a China, e Sí. Mato Grosso é o maior produtor agrícola do Brasil. Então, nós temos acá muitas empresas chinesas processando produção de Mato Grosso para exportação. Então, nossa universidade tem muito interesse em fazer essa parceria com você, com o seu departamento, no sentido de termos esse intercâmbio, essa parceria, e quando você vir a Brasil, será nosso prazer convidá-lo para vir visitar-nos acá em Mato Grosso.
Sí, seguro, seguro. El año que viene tengo un plan, tengo como un plan de la universidad para ir a América Latina. Todavía no sé a qué país, tal vez a Chile o a, a Perú, no estoy seguro, pero seguro aprovechando este viaje voy a ir a Brasil. Sim. Espero que mi portuñol en aquel momento pueda funcionar en Sim, Brasil. sim, mas Sí, nós outros entendemos muito bem sua apresentação, nós entendemos muito bem a mensagem de suas palavras e nós bueno, mil outros, gracias. português e espanhol, muito próximo, muito parecido. Sí. Então, Obrigado, obrigado. graças. Nós pensamos então que nós podemos ter uma grande possibilidade de novos trabalhos, novas pesquisas com a nossa universidade aqui, que é uma universidade pública em Mato Grosso, é a principal universidade do estado. Nós temos aqui três ecossistemas importantes. Nós estamos no meio do Pantanal, que é o Chaco, as áreas wetlands aqui em Brasília. Nós outros temos o Cerrado, que são as savanas, e nós outros temos também a Amazônia. Então, há várias possibilidades de parcerias de estudos culturais com indígenas, com os campesinatos das produção familiar na agricultura e etc. Então, Sí. nós podemos desenvolver essas parcerias e mandar, talvez encaminhar alunos aí para a China e alunos da China vir aqui a Mato Grosso. Sí, en este punto no hay problema. Podríamos firmar un convenio entre nuestros departamentos primeros y también bienvenido a profesores y estudiantes de Mato Grosso, de la Universidad Estatal de Mato Grosso. No Muito, existe ningún problema para un intercambio. Si algunos estudiantes que quieren como hacer un doctor en la Universidad de Shanghai también podría aplicar y yo eh, voy a uhum, contar con mi jefe sobre ok, ese punto. Porque para nosotros Brasil es un país muy importante, esencial en América Latina y todavía no nos falta mucho de aprender este países y preferemos el centro que tenga unos estudiantes o profesores desde Brasil, desde Mato Grosso. sim, acá em Brasil, os estados têm liberdade de desenvolver suas parcerias, suas estratégias de cooperação, e Mato Grosso não tem ainda grande parcerias com universidades da China. Então, porque a importância econômica de China para cá em Mato Grosso é muito importante. Metade da produção brasileira de soja vai para a China e metade é aqui de Mato Grosso. Carne bovina, carne de vaca, algodão, milho. Então, nós podemos desenvolver parcerias e tentar alguma interlocução com o setor privado, com o governo do estado, etc., para fortalecer essas ações de projetos científicos e etc. Sí, 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 para científico también, para la academia, porque me Isso. parece hasta ahora ambos lados se conocen no tan Uhum. directamente. Me parece un problema, tenemos que corregirlo. Y desde hoy, como intercambiamos, convocamos conferencia, y en el porvenir, si convocamos las conferencias sobre América Latina, es un placer invitarle a China para participarlo. Muito bem, muito agradecido. Funciona o processo de intercâmbio com sua universidade.
existem editais de seleção? Como funciona assim para tendo esse convênio com a nossa universidade aqui em Mato Grosso? Como funciona lá os procedimentos de ida de alunos brasileiros para a China? O sea, sí, ok, entiendo más o menos, pero si no entienda bien me va a corregir. Ok, Sí, como tu pregunta es cómo son los procesos de intercambio entre la isso. Universidad de Mato Grosso y la Universidad de Shanghai. Generalmente vamos a firmar un convenio entre departamentos y con eso, después de la pandemia, si prefieres, podríamos invitarle al Shanghai. Eso vamos a discutir sobre Uhum, los costos después sim, de viajar. Y también al mismo tiempo, si algunos estudiantes quieren hacer un máster o doctor en la Universidad de Shanghai, podría aplicar a través de la página oficial de la Universidad de Shanghai. Y uhum, luego voy a escribir un correo a mí, yo voy a transmitir este correo a mi jefe para ah, ok. asegurar algunas cosas. Sí. Y eso es como un proceso. Y también, generalmente el convenio es muy fácil para firmar un convenio, pero no es tan fácil implementar una cooperación. Uhum, Ustedes saben, ya firmamos muchos convenios con muchas universidades, pero sin los investigadores y sin los estudiantes, em, no hay nada, solamente un convenio en vano, en vano. apenas a Entonces, burocracia, apenas o papel sí. assinado, mas não algo concreto, né? Na Sí, prática. sí, nada concreto, nada concreto. Entonces, me parece muy importante encontrar un tema que nos interesa juntos y para implementar. Por ejemplo, mencionaste como la exploración importante de Mato Grosso a China. Me parece un muy buen tema de hacer trabajo de campo que también eso es escaso para nosotros hasta hoy. Entonces, es muy importante cómo el desarrollo China va a influenciar en un punto, en un sentido local en Brasil, en Global South. Algunos desarrollos y también algunos problemas inevitables. Eso tenemos que investigar primero y luego encontrar un método para resolver los problemas subdesarrollo. Sí. Entonces me parece muy interesante. Es muy interesante. Nos outros eu tenho uma apresentação, pequena apresentação, alguns slides a respeito do Mato Grosso. 5 minutos. Eu Ok. apresentarei para você. Consegue ver? Sí, sí. Mato Grosso, Brasil. Lo Isso. vi. Mm. Então, uma breve apresentação do nosso estado. Então, Mato Grosso, nós temos, é um estado com uma população pequena, são 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 500 mil habitantes. A Tres capital de Mato, millones, sí. 3 Tres milhões, millones. Bueno, 3 milhões e 500 mil. Então, é um estado, uma província com uma população pequena no total do Brasil, que o Brasil tem 200 milhões. sí. Então, Cuiabá, 600 mil, Várzea Grande junto com Cuiabá, faz divisa com Cuiabá, 287 mil, e Rondonópolis, 236 mil. Então, a nossa universidade é federal, é do governo central do Brasil, que tem vários estados, as universidades federais do Brasil. A Universidade Federal de Mato Grosso é uma universidade, né, do governo federal aqui no Mato Grosso. A nossa maestria é a maestria em gestão e tecnologia ambiental. Essa maestria eu coordeno.
Então, Mato Grosso está no meio da América do Sul, faz fronteira com a Ah, Bolívia, aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, nós estamos a uns 2.000 quilômetros de São Paulo. ok. Aqui é Bolívia, agora, inclusive, a fronteira, né, com a Bolívia, com a mudança do governo na Bolívia, agora um governo de novo de esquerda, né? E aqui a Amazônia. Então, aqui essa parte é uma área amazônica, floresta amazônica. Aqui é o charco, é área úmida, área de wetlands. E aqui é o cerrado. Então, nessa parte aqui, temos a produção agropecuária de Mato Grosso, nesse espaço aqui. Mm, Toda essa área aqui é muito produtora. Então, nós temos aqui muita produção, algodão, soja, etc. Aqui é uma economia com muito crescimento, vem crescendo bastante no Brasil, o Mato Grosso. Então, do total da produção brasileira agropecuária, Mato Grosso é o maior produtor, tem 16% do total da produção agropecuária. E aqui a China, esse aqui é o dado desse ano, 2020, só nesse período até setembro, o Mato Grosso exportou para a China 5 mm. bilhões de dólares, 31%. O segundo colocado é o Una Vietnã, consulta, una consulta. Eso solamente es como la exploración de Mato Grosso, no de Brasil. é só do ¿Sí? Mato Grosso, Ok. só do Mato Grosso. Das exportações do Mato Grosso, 30% vão para a China. Então, naquela direção que havia falado, que a Jo havia hablado, eu penso que teremos muitas oportunidades de parcerias com a sua universidade e Sí, essa eso no hay possibilidade de problema. intercâmbio, Sí, ok? eso no hay problema. Después de la pandemia, cuando yo hice la inyección de vacuna, yo voy a América Latina. Sim, Sí, nós acá teremos possivelmente vacina no primeiro semestre aqui. Por ok. volta de março, por aí já devemos ter alguma vacinação aqui no Brasil. Sí. Vacunas em março. Sí, en China también. Fin de año, como empezamos a recibir la vacuna, me parece. Acreditamos, acá em Brasil ainda muito forte, Covid muito forte, muito perigoso vir a Brasil agora que está muito forte o Covid, a doença ainda está muito forte, Sí, mas y en Mato Grosso está bien, forte também, bastante casos ainda. Estabilizou, mas estabilizou num nível muito forte. A curva ah, estabilizou e não caiu, ficou assim meio muito forte ainda. mm, Então é melhor esperar mesmo até meados do ano que vem ou mais para sí, frente, né? sí, es un problema, es un Problema. problema. Então, professor Kuhn, gostaria de agradecer a sua participação. Essa apresentação vai ser apresentada no YouTube e aí a gente vai continuando fazer os contatos via e-mail para concretizar o intercâmbio, o convênio que Sí, a sí, nossa reitora, nosso departamento já assinou. Nós temos um procedimento jurídico que é um pouco demorado, que tem, como nós somos uma universidade federal, tem que ter toda uma análise jurídica, então isso demora sí, um pouco de tempo. Mas sí. isso encaminhando, a gente vai encaminhar para você já assinado o convênio. Bueno, mil gracias. Me parece la cooperación es muy necesario y esencial para ambos lados.
y no hay problema para una firma de convenio y luego para un intercambio de estudiantes y profesores. Me parece apenas después de la pandemia le podríamos invitar a China o yo podría ir a Brasil Isso, y podríamos hablar en persona. Sí, ok. cara a cara, sí. Y también mil gracias Pessoalmente. por la audiencia y por la invitación del profesor Luis. Y, y sí, es una experiencia muy buena para mí también. Para nós também. Muito agradecido, professor. Vamos manter o contato. Combinado, vai Sí, avançar essa parceria, com certeza. sí, estamos en contacto.